Hoy vamos a meternos de lleno con una de las fuerzas más potentes y, por mucho tiempo, más misteriosas de nuestro mundo, la electricidad. Esta es la increíble historia de cómo la humanidad pasó de temerle a los rayos a, domesticar el mismísimo fuego de los cielos. A ver, imaginemos la escena por un momento. Para nuestros ancestros, un rayo era un poder salvaje, aterrador, la furia de los dioses, literalmente. Y pensar que hoy esa misma fuerza, esa misma energía, fluye silenciosa por las paredes de nuestras casas, dándole vida a toda nuestra civilización. El salto de un punto al otro es sencillamente asombroso. Para entender esta odisea, la hemos dividido en 5 actos. Vamos a empezar con el antiguo misterio del rayo. Luego veremos cómo se logró domar la corriente. Seremos testigos de una guerra épica entre genios. Descifraremos su lenguaje secreto y al final echaremos un vistazo a un futuro que, aunque invisible, es totalmente electrizante. Bueno, arranquemos el viaje. Acto 1. Y para esto tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo, a esos primeros encuentros de la humanidad con una fuerza que, la verdad, nadie entendía. Todo arranca aquí, en la antigua Grecia. Un filósofo, Tales de Mileto, se da cuenta de que si frota un trozo de ámbar, que en griego se decía electrón, este de repente atrae cositas ligeras, como plumas. Y de esa palabrita, electrón, es de donde viene nuestra palabra electricidad. Pero por más de 2000 años no pasó de ser eso. Una curiosidad, casi un truco de salón. Pero lo que es realmente una locura es el tiempo que pasó. Miren esa brecha. Más de 2 milenios separan esa simple observación del ámbar de la primera vez que alguien empezó a entender de qué iba todo esto. Es una de las pausas más largas y desconcertantes en toda la historia de la ciencia. Y entonces aparece Benjamin Franklin. Con su famosísimo y casi suicida experimento de la cometa, demuestra algo que lo cambia todo. El rayo no es la ira de un dios. No, es un fenómeno físico. Es electricidad, pero a una escala brutal. Y, lo más importante, nos da el lenguaje para empezar a describirla. Cargas positivas y negativas. Saltamos ahora al siglo XIX. La meta ya no es solo mirar y maravillarse, sino controlar. Aquí es donde la electricidad pasa de ser una chispita estática a un flujo constante, a algo que se puede usar. Y para lograr esto necesitamos a 2 gigantes. Por un lado, Alessandro Volta, que nos da la primera fuente de energía continua, la batería. O sea, por primera vez se podía generar un flujo de corriente a voluntad. Y luego, el genio autodidacta Michael Faraday, que descubriría el secreto para generar electricidad básicamente sin límites. Faraday descubre este principio, la inducción electromagnética. La idea es profunda, pero a la vez elegantísima. Si mueves un imán cerca de un cable, ¡pum!, generas electricidad. Sin químicos, sin fricción. Este es el secreto para generar energía a lo grande. En la práctica es tan simple como esto que vemos. Mueves un imán dentro de una bobina de alambre y la aguja se mueve. Se ha creado una corriente eléctrica de la nada, solo con movimiento. Y este principio tan simple es la base de casi todas las centrales eléctricas del planeta, ya sean de carbón, nucleares o hidroeléctricas. En el fondo, todas hacen lo mismo, mover imanes y cables. Esta es la fórmula matemática que lo describe todo. A ver, puede parecer intimidante, pero lo que significa es monumental. Básicamente dice que la cantidad de electricidad que generas depende de qué tan rápido cambies el campo magnético. Más velocidad, más electricidad. Esta idea tan sencilla es literalmente el motor del mundo moderno. Ok, ya sabemos cómo generar electricidad a montones. La siguiente pregunta era obvia. ¿Y ahora cómo la repartimos? Esto nos lleva a uno de los choques de titanes tecnológicos más feroces de la historia. En una esquina tenemos a Thomas Edison, el inventor superestrella defendiendo su sistema de corriente continua, o DC. Y en la otra, al visionario Nikola Tesla, con su revolucionaria corriente alterna, o AC. 2 genios, 2 sistemas, y solo uno podía ganar. El conflicto se reducía a esto. La corriente continua de Edison era segura, sí, pero perdía potencia rapidísimo. Hacía falta una planta de energía cada 2 kilómetros. Imagínense eso, imposible para un país entero. La corriente alterna de Tesla, en cambio, podía viajar cientos de kilómetros casi sin pérdidas gracias a los transformadores.
Lo que estaba en juego no era solo una tecnología, era el diseño del futuro. El momento clave llega en la Feria Mundial de Chicago. Tesla y su socio, Westinghouse, ganan el contrato para iluminar todo el evento. De repente, cientos de miles de bombillas se encienden, todas alimentadas por corriente alterna. El mundo entero vio el futuro brillar, y era un futuro de AC. Tesla había ganado la guerra. Mientras la red eléctrica de corriente alterna se expandía por el mundo, los ingenieros habían ganado la batalla práctica. Pero, ¿qué era en realidad esta fuerza invisible que estaban controlando? Mientras se tendían los cables, los físicos teóricos estaban en sus laboratorios, descifrando su lenguaje secreto. Y el gran traductor de este lenguaje fue James Clerk Maxwell. En uno de los logros más espectaculares de la física, Maxwell demuestra con 4 ecuaciones súper elegantes que la electricidad, el magnetismo y la luz son en realidad distintas caras de la misma moneda, la fuerza electromagnética. Alucinante. Y junto a esas teorías tan grandiosas, tenemos esta regla increíblemente práctica, la ley de Ohm. V igual a I por R. Para entenderla, pensemos en una manguera de agua. El voltaje, V, es la presión del agua. La corriente, I, es cuánta agua sale. Y la resistencia, R, es qué tan angosta es la manguera. Esta relación tan simple es la base de absolutamente todo circuito eléctrico, desde un tostador hasta un celular. Y así llegamos a nuestro último acto. La electricidad ya no es solo esa fuerza bruta que mueve motores. Se ha vuelto invisible, silenciosa. Se ha convertido en el lenguaje de la información. La revolución se hizo pequeña, diminuta. Pasamos de los gruesos cables de cobre a caminitos microscópicos en chips de silicio. Ahora la electricidad no transporta solo energía, transporta bits y bytes a la velocidad de la luz. Mueve el conocimiento del mundo entero. Pero claro, la historia no ha terminado. Hoy los retos son gigantes. Necesitamos generar energía de forma limpia, y ahí entran las renovables como la solar o la eólica. El gran sueño, el santo grial, es la fusión nuclear, replicar el poder del sol aquí en la Tierra. Y quizás el desafío más elegante es el de los superconductores, materiales que podrían llevar energía de un continente a otro sin perder ni un poquito en el camino. Después de todo este recorrido, hay una verdad que queda clarísima. Somos en esencia una civilización eléctrica, desde los pequeños impulsos en nuestro cerebro hasta las redes que conectan al planeta. Si la electricidad se apagara ahora mismo, nuestro mundo, tal y como lo conocemos, se detendría en seco. Así que, fíjense, hemos viajado desde una curiosa chispa en un trozo de ámbar hasta convertirnos en el pulso eléctrico del planeta entero. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál será la próxima chispa que lo cambie todo de nuevo?